sintonizando a través de las redes sociales, a través del YouTube, el Facebook, ¿verdad? Son más que bienvenidos aquí de la ciudad de Lauder Hill, en el sur de la Florida. Es para mí un honor traer este mensaje. Y si tú no tienes una congregación, una iglesia donde te congregues, las puertas de nuestra iglesia están abiertas para ti. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, ponemos este mensaje delante de tu presencia. Ponemos esta congregación, nos ponemos nosotros como seres humanos delante de ti, Señor. Y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo moviéndose en medio de la congregación, en medio de la palabra, para que esa palabra no regrese vacía, sino que cumple el propósito para el cual tú la has traído. En este día, Señor, te damos gloria y te damos honra. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que entonces le servimos a un Dios de milagros. Amén. Es muy importante que nosotros, como seres humanos, sepamos y tengamos esa fe de que Dios es un Dios de milagros. Porque usted y yo, mi hermana, mi hermano, nos vamos a enfrentar o vamos a pasar por situaciones donde nosotros como seres humanos no vamos a poder solucionar esas cosas. Va a haber situaciones, va a haber adversidades, va a haber etapas donde nosotros como seres humanos, aún con nuestra inteligencia y nuestra capacidad, tratamos de solucionar las cosas, tratamos de buscar las ideas, tratamos de tocar puertas, pero pareciera que no hubiera una respuesta o pareciera que no hubiese una solución. Yo sé que todos los que estamos nosotros aquí en este día y los que nos están escuchando a través de las redes sociales, sé que hay cosas y situaciones las cuales nosotros necesitamos o queremos, pero no las hemos podido resolver. O no sabemos cómo resolverlas. Y es donde Dios entra en nuestra vida. Recuérdese que la palabra de Dios dice: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Así que esto es muy importante. Vamos a empezar yendo al libro de Salmos, capítulo 77, versículo 1. Salmos, capítulo 77, versículo 1. Y básicamente lo que yo quiero demostrarle o enseñarle en este día es cómo nosotros hacemos que ese Dios de milagro se muestre en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios es como un libro, como cuando uno va a la escuela y uno aprende algo y entonces lo sabe hacer y entonces uno recibe los beneficios. La palabra de Dios es muy clara y cuando nosotros la estudiamos, Dios nos va a dar los pasos o las cosas que necesitamos hacer para que las bendiciones de Él fluyan en nuestra vida. Amén. Amén. Salmo 77:1 dice así: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Amén. Amén. Aleluya. Fíjese, hay algo que a mí me gusta del salmista cuando él escribía estos salmos, que él era un hombre de fe. Porque no era un hombre que hablaba a ver si Dios me escucha, a ver si Dios me oye. Él lo está afirmando: con mi voz clamé a Dios clamé y Él escuchará. Lo primero que nosotros tenemos que saber y entender es que Dios nos escucha, mi hermana, mi hermano. Por supuesto, Dios tiene un tiempo para todo y Dios hace las cosas como Él quiere. Pero cada lágrima, cada petición, cada llanto, cada angustia, cada prueba por la que tú has pasado, Dios ha estado ahí. Y Dios ha escuchado tus lágrimas, Dios ha escuchado tus peticiones. Y Dios prepara la situación para moverse en tu vida, en su tiempo. Vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 30, versículo 2. Salmos, capítulo 30, versículo 2, dice así: Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Amén. Gloria a Dios. Quizás aquí el salmista estaba pasando por una aflicción física. Quizás era una aflicción emocional. Pero sabemos, y la palabra de Dios aquí nos muestra, que él clamó y Dios lo sanó. Amén. Le servimos a un Dios vivo, mi hermana, mi hermana. Le servimos a un Dios que cuando tú clamas,
Él responde. Él te ha dicho, clama a mí y yo te voy a responder. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Continuemos yendo a Salmos capítulo 120, versículo 1. Salmo 120, versículo 1. Gloria a Dios. Y dice así la palabra de Dios. A Jehová clamé estando en angustia, y Él me respondió. Gloria sea para el Altísimo. Dice la palabra de Dios, ¿está alguien afligido? Haga oración. Fíjese, mi hermana, mi hermano, todos pasamos por aflicción. Dios mismo en su palabra nos dice, en este mundo tendréis aflicción, pero no temas, porque yo he vencido al mundo. Muchas son las aflicciones del justo, muchas, no dice pocas. Fíjese, a veces nosotros como creyentes pensamos, o como seres humanos, y decimos, claro, yo me voy a acercar a Dios para que las cosas mejoren, para que la bendición de Dios fluya. Pero hay etapas en nuestra vida, mi hermana y mi hermano, que por lo mismo, por ser un creyente, por ser una persona temerosa de Dios, hay muchas aflicciones. Porque no somos como las personas del mundo, porque no vivimos como ellos viven, porque no hacemos las cosas que ellos hacen, y porque también tenemos a un enemigo que enfrentar. Pero Dios también dice, muchas son tus aflicciones, pero de todas ellas yo te voy a librar. Aleluya. Amén. 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 Así que este hombre clamó en su angustia. Pase por lo que tú estés pasando, la adversidad, la prueba, la angustia, la necesidad, Dios te dice, clama a mí. Clama y Él te va a responder. Amén. Fíjese, si nosotros nos pasáramos por pruebas, por adversidades, por situaciones adversas, no tendríamos un testimonio. No habría una gloria para Dios. Fíjese, yo veo la vida de mi madre, ¿verdad? Ella trajo aquí una pequeña reflexión el día jueves en la oración. Y mientras ella traía la reflexión, me ponía a pensar todos estos años, por todas las situaciones que ella ha pasado, y ha pasado por situaciones de salud, muchas, pero dos mayores. Cuando ella tuvo el cáncer hace ya bastantes años, 17 años si no me equivoco. Y tanto en esa etapa como en esta etapa que fue hace poco, fueron etapas difíciles. Si yo lo pude ver como hijo, pues sé que para ella, como la persona que lo estaba sufriendo, fueron difíciles. Pero yo sé que mi madre se aferró a Dios. Yo sé que mi madre clamaba a Dios. Y hoy día mi madre es un testimonio vivo. Es un testimonio vivo. Es un testimonio de que Dios escucha nuestro clamor. De que Dios, aunque nosotros pasemos por adversidades y por angustia, Dios nos saca de esas adversidades y de esa angustia. Fíjese, cada vez que en mi vida y en la vida de mi familia viene una etapa de adversidad, porque como creyente usted ya sabe cuando se levanta una prueba. Yo sé, lo primero, una de las cosas que más me alienta es que sé que las pruebas son pasajeras. Amén. Señor. Cuando yo sé que mi situación no determina mi posición en Cristo y quién yo soy, la prueba no me va a mover. Fíjese, el apóstol Pedro dice que después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os afirme, nos levanta y nos establezca en Cristo Jesús. Fíjese algo, Dios es un Dios muy sabio. Nosotros simplemente tenemos que aceptar su voluntad. Jesús le dijo a Pedro, el diablo ha venido a mí y me ha pedido tu alma para zarandearla. Fíjese, el enemigo es tan malo que él le pide a Dios meterse con tu vida, con tu familia, con tus finanzas, con tu salud. Pero Dios es un Dios muy sabio. Y nosotros como seres humanos decimos, Señor, pero ¿por qué permites la enfermedad? ¿Por qué permites la escasez? ¿Por qué permites la adversidad? ¿Por qué se levantan los problemas?
Porque nosotros, como hijos de Dios, en esos momentos nos aferramos a Dios y buscamos a Dios. Y lo que el enemigo no entiende es que esas cosas nos acercan más a Dios. Que esas cosas le dan la gloria a Dios. Que en esos momentos nosotros buscamos de Dios y Dios se glorifica. Amén. Así es. Fíjese algo, mi hermano. Dios en su palabra, usted puede ver los milagros y las señales más grandes en la palabra de Dios cuando su pueblo pasó por las mayores adversidades de su vida. Estando el pueblo de Israel en un desierto, fue cuando Dios mostró las señales más grandes que se han visto en esta tierra. Así es. Así que cuando nosotros estemos en una adversidad, en una prueba, es cuando el Dios de milagros se muestra en nuestra vida. Amén. Es cuando la gente de afuera, tus familiares, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, se dan cuenta que hay un Dios vivo. Amén. ¿Por qué? Porque cuando tú le dices, Dios me sanó, Dios me libertó, Dios me sacó del pozo, esos son testimonios, eso le da la gloria a Dios, mi hermana, mi hermano. Ok, continuemos. Vamos a ir al libro de Salmos 138, versículo 3. Salmos 138, versículo 3 dice así: el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Amén. Nuevamente el salmista. Fíjese, el salmista pasaba por varias cosas, ¿verdad? Porque muchas son las aflicciones del justo. Pero en todas ellas, el salmista siempre decía, a ti clamé y me respondiste. Fíjese, me viene a la memoria la vida de David. David fue perseguido por Saúl por muchos años. La mitad de su pueblo se fue en contra de él. Aún David cometiendo errores. Porque mi hermano, yo le quiero decir algo. Nosotros somos seres humanos y cometemos errores. Pero qué bueno que le servimos a un Dios que dice, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Que le servimos a un Dios que dice, cuando tú eres infiel, yo permanezco fiel. ¿Sabe qué es lo más bonito de Dios? Que cuando tú pasas por situaciones y por adversidades, muchas veces las personas te juzgan en vez de ayudarte. Muchas veces las personas dicen, bueno, es porque tú hiciste esto, porque tú hiciste aquello. Pero le servimos a un Dios que se compadece de nosotros. Le servimos a un Dios que entiende nuestra situación. Le servimos a un Dios que conoce nuestro corazón. Porque recuérdese lo que Jesús o lo que Dios le dijo al profeta. Yo no veo lo que el hombre ve, lo exterior, sino lo que está en el corazón. Amén. Sé que todos, gloria a Dios, déselo a Dios, amén. Sé que todos somos personas imperfectas y con errores. Pero Dios no dice, ven a mí siendo perfecto. Dios dice, el que empezó la obra en ti, la va a perfeccionar. Él es el que nos va perfeccionando. Él es el que nos va, ¿verdad?, ayudando a ser mejores personas, mejores creyentes. Pero Dios, cuando nosotros cometemos algún error, Dios conoce nuestro corazón y nos levanta. Amén. Vamos a ir a Jeremías 33:3. Y aunque ya lo hemos comentado, vamos a entrar en la segunda etapa del mensaje. Y es donde vamos a empezar a ver, a través de la palabra de Dios, cómo Dios se movió de una manera milagrosa en los creyentes en la iglesia de Dios. Jeremías 33:3 dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Uno de mis versículos favoritos, uno de los versículos que todo creyente lo conoce. Pero una de las cosas que más me agrada de este versículo es la segunda parte, y la cual muchos predicadores no hacen énfasis en ella. Aquí dice, clama a mí y yo te responderé. Pero la segunda parte, Dios nos enseña cómo Él nos va a responder. Y esto es muy importante para nosotros como seres humanos, porque Él dice,
y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oh, yo siento la presencia de Dios. Aleluya. Fíjese, mi hermana, mi hermano, cuando usted está en una prueba, cuando está usted en una adversidad, en un problema, y usted como ser humano no encuentra una solución, usted se frustra, usted se angustia, es una carga. Pero Dios aquí está diciendo, clama a mí, yo te voy a responder. Pero de la manera que Dios nos va a responder, es de una manera que nosotros no conocemos. Tu capacidad humana no puede entender o pensar cómo Dios lo va a hacer. Amén. Pero Dios se va a mostrar de una manera milagrosa como tú no conoces. Ahí es donde vienen los milagros de Dios. Ahí es donde se abren las puertas y Dios usa personas que tú ni siquiera conoces, que tú ni siquiera has visto. Mi hermana, mi hermano, cuando usted clama a Dios, primero hágalo con fe. Dice la palabra de Dios, es necesario, esto es lo que dice la palabra de Dios, es necesario que quien se va a acercar a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. O sea que cuando nosotros decidimos buscar a Dios y clamar a Dios, tenemos que entrar con la confianza de que Dios primero existe y segundo, que nos va a escuchar y nos va a premiar, que Él va a responder. Amén, gloria a Dios. Así que nos va a responder de una manera grande y de una manera oculta que nosotros no conocemos. Así es. Las puertas se abren, el dinero llega, la provisión llega, la sanidad llega. Porque fíjense, nosotros, se lo digo porque en mi propia experiencia, nosotros los seres humanos nos parecemos mucho, todos. Usted empieza a pensar, bueno, yo hablo con fulanito, toco esta puerta, busco allá, me busco otro trabajo, hago esto, hago aquello, y a veces nada de eso funciona. Y es cuando nosotros como seres humanos decimos, Señor, pero ¿y dónde? ¿Cómo se va a solucionar esto? Aquí está la respuesta. Amén. Tienes que ir a Dios, tienes que clamar a Él. Dios dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Éxodos, capítulo 3, versículos del 4 al 8. Éxodos, capítulo 3, versículos del 4 al 8. Gloria a Dios. Y fíjense lo que dice aquí. Dice así, viendo Jehová que él iba a ver, está hablando de Moisés, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, dice, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en donde tú estás es tierra santa. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Versículo 7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus asertores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. Y después dice de los cananeos, heteos y todos los feos, como decía un pastor por allá, ¿verdad? Pero fíjense, Dios se le aparece a Moisés estando en el desierto. ¿Y sabe qué me llama la atención? Fíjense, bueno, sabemos que Dios usa a los ángeles y, ¿verdad? Dios tiene un mover. Pero en el clamor de su pueblo, Dios mismo dijo, he descendido. O sea, Dios mismo, su presencia misma, desciende en medio de nuestra angustia. Amén. Cuando nosotros clamamos, Dios mismo llega a solucionar tu problema. Pero nosotros tenemos que tener esa fe. Él dijo, yo he descendido
para librar a mi pueblo. Amén. Y yo quiero que usted salga este día de este lugar con la fe de que cuando usted clama, Dios le oye. Aleluya. Que cuando usted clama, Dios mismo va a descender y va a intervenir en su problema. Y va a traer la sanidad, y va a traer la prosperidad, y va a traer la provisión, y las puertas se van a abrir. Todo momento. Porque es un Dios de misericordia. Amén. Porque es un Dios de milagros. Gracias, Dios. Porque le servimos a un Dios que todo lo puede. Santo eres Dios. Amén. Pero nosotros como pueblos y como creyentes necesitamos como salirnos de nuestra vida común, de nuestra vida diaria y llegar a ese trono de Dios con fe y con la confianza de que Dios me va a escuchar, Amén. de que Dios va a escuchar mi clamor. Y si usted está pasando o en el futuro llega a pasar por una situación que usted no le encuentra la solución, ya usted sabe que Dios está ahí a la puerta Amén. Gracias, Dios. para que usted clame. Amén. Gloria a Dios. Ok, vamos a ir ahora al libro de Hechos, capítulo 12, empezando en el versículo 1. Y quise dejar esta cita bíblica de último, porque esta cita bíblica encierra un poder tan grande. Y fíjese, para mí es una alegría que nuevamente se ha retomado el servicio de oración aquí en la iglesia, porque la oración es algo tan importante. Amén. La oración es un alimento espiritual. El alimento espiritual son varias cosas: la oración, el ayuno, la lectura de la palabra. Ese es su alimento espiritual. Amén. Amén. Escuchar la palabra. Entonces, Hechos capítulo 12, empezando en el versículo 1, dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Fíjense, por lo que estaba pasando en la iglesia no eran cosas pequeñas. Se estaban enfrentando al líder de esa ciudad donde ellos estaban. Aún había matado a algunos creyentes. Era como para asustarlos. Y el enemigo a veces viene a tu vida para asustarte. Pero yo le quiero decir algo, mi hermana, mi hermano. Cuando usted conoce su posición en Cristo. Además, todo esto es pasajero. ¿Qué nos puede quitar el enemigo? Mi gozo y mi alegría está en la salvación, no en lo que yo tengo aquí en la tierra. Así que nosotros, con tal y guardemos nuestra salvación, vamos a estar contentos, vamos a estar felices. Así que sigamos. Dice así. Déjame ver que ya me perdí yo mismo. Ok. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Versículo 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levaduras, y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno. 16 soldados lo estaban guardando, para que lo custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Voy a hacer una pausa ahí. Este es el enemigo tratando de asustar a la iglesia, tratando de asustar a los creyentes. Y yo quiero que ustedes sepan algo. El enemigo a veces trae circunstancias y pruebas en su vida donde usted lo quiere asustar. Si te empiezas a meter con Dios, yo levanto algunas cosas por ahí. Mi hermana, mi hermano, no ignoramos, dice la palabra de Dios, las maquinaciones del enemigo. Cuando cosas adversas se levantan, viene algo grande. Fíjense algo, cuando el pueblo de Dios estaba a punto de entrar a la tierra prometida, qué casualidad que estaba el enemigo más grande. Estaban los gigantes. Pero un pueblo tiene que ser un pueblo con fe, que se levante. Y muchos de ellos, escuche bien, muchos de ellos temieron. Y muchos de ellos dudaron. Si Dios nos trajo a esta tierra prometida. Y la bendición la vieron, porque ellos enviaron a los espías, acuérdese. Y los espías trajeron las cosas grandes, ¿verdad? Las frutas y todo eso. Pero Dios es un Dios grande. Continuó, versículo 5. Entonces
este es todo el plan que tiene el enemigo. Pero miren lo que dice el versículo 5. Mi hermana, mi hermano, atesore este versículo y créalo para usted y para este ministerio. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Bendito sea Dios. ¿Qué hizo el pueblo de Dios? ¿Qué hizo la iglesia de Dios cuando se levantó esta adversidad tan grande para todos ellos? Buscaron a Dios, clamaron a Dios, Amén. Amén. porque ellos decían, nos van a venir a buscar a todos, nos van a matar a todos. Pusieron en ese entonces Pedro era uno de los líderes, de los apóstoles de la iglesia. Por supuesto que el enemigo estaba tratando de intimidar a la iglesia, de intimidar a los creyentes. Y los creyentes buscaron de Dios. Y vamos a ver, y clamaron a Dios. Y vamos a ver cuál fue el resultado. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Fíjese, tenía 16 soldados afuera, tenía 2 soldados adentro, tenía atadas las manos, atados los pies, y habían 4 puertas que había que pasar. ¿Qué estaría pensando Pedro? Yo de esta no salgo. Pero fíjese el poder que tiene el clamar a Dios. Amén. Fíjese lo que dice. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, síguete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía si era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Gloria a Dios. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó. Él entonces, Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Aleluya. Dale un aplauso al Señor, amén. Entonces fíjese, el enemigo levanta todo esto para atemorizar a los creyentes, para atemorizar a su iglesia, y así mismo lo quiere hacer en nuestra vida algunas veces, mi hermana, mi hermano. Pero la iglesia, los creyentes clamaron a Dios, y lo que pasó aquí, sin duda alguna, fue un Dios de milagros que nos dio. Amén. Fue un Dios todopoderoso. Las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron. ¿Y qué pasó con los soldados? Ni se dieron cuenta que Pedro pasó. Y usted sabe algo, si usted sigue leyendo la historia, todas esas personas fueron decapitadas la próxima mañana, porque no sabían dónde estaba Pedro. ¿Usted se acuerda de la historia donde aquel hombre malo quería colgar a Mardoqueo y quería destruir a todos los judíos? Toda una maquinación del enemigo, todo un plan. Aún hubo una ley que se levantó. Él logró la manipulación y la artimaña del enemigo fue tan grande que el mismo rey pasó una ley para que fueran todos destruidos. Fíjese, físicamente y humanamente, usted se podría decir, esto no tiene solución. La misma ley de donde yo estoy viviendo ¿me está entonces condenando? Entonces ya nosotros estamos haciendo el mal. No, era todo un plan del enemigo, mi hermana, mi hermano. Pero ¿y qué hicieron ellos? Se metieron en ayuno y se metieron en oración. Empezaron a clamar al Dios vivo. Y el Dios que todo lo puede, esa misma soga para guindar a Mardoqueo fue usada para guindar a este hombre malvado. Dios, gloria a Dios. Y aquella ley que se había pasado, el mismo rey con su sello la abolió y dio una nueva ley. Y escuche bien, mi hermana, porque esto tiene un simbolismo muy importante. Una nueva ley donde todos los judíos se podían levantar en contra
de todas aquellas personas que querían poner esa vieja ley en práctica y ellos se podían defender. ¿Qué le estoy tratando de decir? De que usted tiene que pelear por su familia. Amén. Usted tiene que pelear por su ministerio. Usted tiene que pelear por su ciudad. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que clamar a Dios. Porque le servimos a un Dios vivo. Amén. Amén. Así es. Le servimos a un Dios que tiene el poder de llenar esta iglesia. Amén. Gloria a Dios. Le servimos a un Dios de milagros. Un Dios que pase por lo que tú estés pasando, mi hermana y mi hermano. Dios puede hacer un milagro. Así Amén. Sal de este lugar en este día creyendo que pases por lo que estés pasando. Dios tiene la solución. es. Aleluya. Y Dios escucha tu clamor. Y mira, yo siento de parte de Dios, y yo no hago esto muy de costumbre, pero hay alguien que necesita en este lugar algo financiero. Y Dios está poniendo en mi corazón que Él ha escuchado tu clamor. Él sabe lo que es. Y Dios te dice en este día, no temas, espera en mí, porque yo he escuchado tu clamor. Aleluya. Amén. Yo le voy a pedir que se ponga de pie, mi hermano, mi hermana. Gloria a Dios. Te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu mensaje, Padre. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, yo pongo mi vida, la vida de mi familia, la vida, Señor, de cada persona en este lugar, de cada familia, de esta congregación, Señor. Padre, y te damos la bienvenida. Declaramos que tú eres un Dios, que tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo. Padre, en este día te buscamos y clamamos, Señor. Gracias. Y declaramos, Señor, que tú te mueves en este día en nuestra vida, Señor, de una manera milagrosa. Aleluya. Supliendo cada necesidad, sanando cada enfermedad, abriendo puertas a esos problemas, que las puertas, Señor, que estaban cerradas se abren, Señor. Gracias. Declaramos que esa ventana de los cielos se abren y tú derramas bendiciones hasta que sobran y Aleluya. abundan. Declaramos que tú eres más que suficiente en Gracias, nuestra vida, Dios. Señor. Declaramos que tú eres nuestro Dios, Gracias. un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios de milagros, Señor. Aleluya. En este día te damos gloria y te damos honra, Padre. Yo declaro que todas estas personas salen de aquí bendecidas, que salen con tu presencia, Aleluya. que salen con una nueva fe de que tú eres un Dios poderoso y de que tú estás obrando en cada situación de nuestra vida. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Aleluya. Amén. Amén. Den un aplauso al Señor, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.